Happening, subite a la conversación. Elegimos cortina de Ravi Shankar porque nos gusta, crea climas y me parece que va a estar buena. Cuando dijimos cómo presentamos a Fernando Duclos, ¿quién es? Es el creador de Periodistán, que va a estar en la ciudad el próximo 30 de mayo y que en sus viajes nos hace conocer historia, sociedad y también habla mucho de lugares que otros no hablan. Se detiene para hablar de política internacional con expertos y son contenidos muy interesantes que no encontramos en muchos lugares. Pero dijimos, vamos a ver que se presente él. ¿Tenés el audio? Dale. 30 de mayo, Sala Labardén. Primera vez en Rosario. Acá Periodistán reportándose desde Chon Quemín. Por primera vez en la historia alguien te va a invitar al teatro en Argentina desde Kirguistán. Si te gusta el mundo, si te gusta la geografía, si te gusta aprender desde Kirguistán, te invito. 30 de mayo, Sala Labardén, Rosario. Y desde algún lugar del mundo lo tenemos en línea. Hola, ¿cómo va, Fernando? Mi nombre es Patricia. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Patricia? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Periodistán está laburando? Mira, en este mismísimo momento te podría decir que no. Escucho un poco con retorno, te aviso de todas formas. Bueno, vamos a ver si podemos solucionarlo. Dale. En este momento no estoy trabajando porque llegué ayer mismo de Asia Central, Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán y Kazajistán. Y bueno, nada, básicamente dormí 10 horas por primera vez después de un mes de estar girando por Asia Central. Así que bueno, ya estoy en Argentina otra vez y preparándome para el teatro, ¿no? Para llegar a Rosario la semana que viene. Bien, bueno, contale un poco a la gente cómo fue que vos arrancaste con este proyecto, con este personaje periodístico, Periodistán, porque vos trabajabas en diarios y en medios convencionales, ¿no? Sí. Fíjate, porfa, si pueden verlo el retorno, porque me escucho a mí mismo mientras hablo. Igual, bueno, de última lo hacemos, pero es como escucharme a mí. Ay, lo lamentamos, estamos intentando. ¿Querés que cambiemos de línea? Dale. No sé. No. No estamos hablando por WhatsApp, dale. Lo hago y me escucharé un poco a mí. A ver, hasta 2019 yo era un periodista básicamente, entre comillas, normal, diría. No es que ahora me haya convertido en algo anormal tampoco, pero estándar. Uh-huh. Trabajaba en medios, escribía noticias y demás. Ahí mejora el retorno, así que les agradezco mucho. Y bueno, ese año tuve un par de problemas tanto familiares como económicos. Me echaron del trabajo, me quedé solo en Río de Janeiro, me pagaron una indemnización y a partir de eso dije, bueno, con los ahorros que tengo, que son mínimos, voy a empezar a viajar. Y más que viajar, en realidad era una huida, porque bueno, estaba en un momento medio crucial de mi vida en el que no tenía mucha idea de qué hacer. Y bueno, ese viaje me empezó a llevar a lugares a los que jamás había pensado. Me encontré de repente en Medio Oriente, me encontré 3 meses en Irán, en Afganistán, en Uzbekistán, en Chechenia, en el Cáucaso ruso, y empecé a contar básicamente lo que veía en redes sociales y me volví, sin buscarlo, digamos, porque nunca jamás fue el objetivo, masivo, ¿no? De repente había alguien que estaba en Kabul, la capital de Afganistán, y que te decía que en Afganistán no solamente estaba Bin Laden, sino que había gente buena, que vivía una vida diferente a la nuestra, que tenían los mismos sueños que nosotros, y qué comen, y qué música escuchan, y qué les gusta hacer, y cómo son sus vidas. Y bueno, y a partir de eso el perfil Periodistán empezó a ser cada vez más masivo, y bueno, ese fue el primer viaje, el que dio inicio a todo. Lo cierto es que desde ese mismísimo momento, siempre digo, Periodistán se me fue de las manos absolutamente para bien. Yo era un chico que había perdido un trabajo y que a partir de eso se me ocurrió empezar a viajar para huir un poco de la situación en la que estaba. Y lo cierto es que hace 6 años que vivo de esto. De repente tengo un show de teatro que ya vamos a hacer la presentación número 12, 13, siempre a sala llena, un libro que vendió más de 20.000 ejemplares. De repente ahora organizo viajes guiados con gente que a partir de que leyó mis libros quiere viajar conmigo. Yo ahora volví ayer
de Uzbekistán y Tayikistán con 20 personas. Fui un viaje que salió espectacularmente bien, un grupo increíble. En un tiempo me voy a hacer el tren transmongoliano también con un grupo de personas. Todo se me fue muy, muy, muy de las manos. He viajado a partir de ahí por diferentes lugares, otros viajes. Me invitaron, fui a conocer India, Argelia, Bangladesh, Irak. Así que bueno, soy un privilegiado y trato de no guardarme ese privilegio para mí, sino de contárselo a la gente, y eso es un poco el objetivo a la hora de teatro, pero no regodearme en mis anécdotas, decir, uy, mirá qué capo que soy, que yo pude viajar mucho y ustedes no, sino a partir de mi experiencia tratar de que la sala de teatro se convierta en una sala de aprendizaje de un montón de cosas que nos dan curiosidad respecto al mundo y que no sabemos desde Argentina, y tratar de explicarlo de la forma más amena, divertida, con música, con videos, con risas, con historias, pero que vos te vayas del teatro sabiendo qué es el Islam, qué es el hinduismo, cómo es el rol de la mujer en las religiones, qué son las castas, etcétera, 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 y puedas ver el mundo tan grande y tan amplio con otros ojos, porque lo cierto es que nosotros vivimos apenas en una porcioncita del planeta y es muchísimo más grande de lo que nosotros pensamos. Claro, y también, bueno, vos haces mucho hincapié en la ruta de la seda, ¿no? Sí, de hecho, de ahí vengo ahora mismo. O sea, si me contactaban hace 2 días, me hubieran encontrado en plena ruta de la seda, en las ciudades de Samarcanda, Jiva, Bujara, Uzbekistán, que son una maravilla. De hecho, la invitación al teatro que pasaron la mandé desde Kirguistán. Decía, es la primera vez que alguien te invita al teatro en Rosario, desde Kirguistán. Países que probablemente no tenemos ni la más remota idea, así como ellos no la tienen de nosotros. Y es muy lindo también el encuentro, ¿no? Lo cierto es que el viaje inicial, Periodistán, el de 2019, empezó como un inicio de recrear la famosa ruta de la seda, ¿no? Aquella en el año 0, hace 2000 años, comunicaba el mundo conocido, antes de que el mundo supiese que América existía, ¿no? La seda que salía de China, que llegaba hasta lo que hoy es Estambul, Bizancio, el Imperio Romano, y bueno, todo lo que pasaba en el medio, ¿no? Los mercaderes, los camellos, los caballos, recorriendo, llevando de un lado, trayendo del otro, llevando modas, ideas, tecnologías, palabras, usos, costumbres, inventos. Esa ruta de la seda que recorrieron desde Marco Polo hasta Alejandro Magno y Gengis Khan, y que un poco creó el mundo en el que vivimos hoy, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo armas los viajes? ¿Tenés un equipo que viaja con vos? ¿Un tiempo de estudio, de producción? ¿Lo haces solo? ¿Tenés ayuda para hacerlo? ¿Cómo es? Mira, los primeros viajes, aquellos en los que me iba solo con una mochila y veía qué pasaba, los armaba yo. Y bueno, viste, era un poco lo que salía. Obviamente, antes estudiaba muchísimo, me leía todo lo que pudiese de los lugares a los que iba, qué sé yo. Cuando yo llegué a la primera vez que llegué a Uzbekistán ya me sabía todo sobre la ruta de la seda, o cuando llegué a Turquía me había leído todo sobre el Imperio Otomano, y cuando estuve 3 meses en Irán me contagié todo lo que pude del Imperio Persa. Eso era el inicio. Lo cierto es que ahora un poco mi qué hacer cambió. Ya no puedo, por diferentes compromisos y por lo que se convirtió mi personaje, agarrar la mochila y largarme un año como antes. Entonces, bueno, ahora, viste, es como siempre hago la broma de que soy un pequeño empresario multimedia, porque tengo YouTube, teatro, libros, viajes guiados, redes sociales, etc. Entonces ya un poco decido todo respecto a eso. Tampoco es que tengo financiamiento económico de nadie. Los últimos viajes que hice fueron viajes guiados, justamente, ¿no? Gente que se anota. Yo tengo un contrato con una empresa turística y organizamos viajes a lugares que la gente no suele ir. Y bueno, viste, hay muchas personas que se suman, entonces ese viaje obviamente viajo con 20 personas o con 15. Fui a Egipto también en febrero. A veces me invitan de lugares. El año pasado me invitaron de Corea del Sur, de la República Árabe Saharaui, de Argelia. Entonces, bueno, ahora es como que todo se va adaptando de acuerdo a lo que me convertí en algún punto, que ya no puedo ser más, aunque a veces me gustaría, digamos, ese mochilero que agarra y se va así como sin rumbo a recorrer el mundo y demás. Ahora ya es todo como un poco más organizado. Tengo gente que me ayuda, mi novia, por ejemplo, me ayuda mucho. Hay un equipo atrás, digamos, pero lo cierto es que sigo siendo
en algún punto, en esencia y en espíritu, esa persona que empezó y que sigue recorriendo el mundo de diferente forma, pero con los mismos ojos, te diría yo, ¿no? En todos esos lugares, ¿qué condiciones encontraste para trabajar? A ver, depende qué trabajo querés hacer. Mis primeros viajes yo ni siquiera los pensaba como trabajo, como te dije, esto es algo que se me fue muy de las manos. Yo lo que decía era, che, estoy en Irán, 3 meses. Nadie está en Irán. La gente piensa una cosa de este país y sin embargo yo les quiero mostrar cómo es estando decididamente acá y charlando con la gente y demás. Bueno, iba, hablaba con la gente y después cuando tenía buen internet escribía un hilo de Twitter o subía algunas fotos a Instagram y ese era mi trabajo, entre comillas. Tampoco necesitaba muchas más condiciones que eso y lo cierto es que claro, eso que hacía en un principio, como te dije ya varias veces en la entrevista, se me fue de las manos y se convirtió con el tiempo en mi trabajo. Pero en crónicas. Pero no, entonces, claro, contar crónicas, después vino el libro, después vino el teatro, en donde, bueno, justamente hablamos, no de esto en particular, porque, bueno, ahora estamos hablando un poco sobre mí, y lo entiendo, pero en el teatro hablamos de, qué sé yo, de India, de Pakistán, de Afganistán, del mundo, ¿no? Sin tanto foco en mí. A mí no me interesa mucho, yo no me creo nada especial tampoco. Entonces, bueno, viste, no, las condiciones de trabajo bien, pero porque yo tampoco es que voy a una oficina y esto y lo otro. Y después muchas veces no sabemos nada de estos países y lo cierto es que uno se lleva una sorpresa tremenda. Ahora yo estuve en 4 países de la Ruta de la Seda, absolutamente en ningún momento sentí una sensación de nada parecido a la inseguridad, por decirte. Hubo una chica que se olvidó el teléfono en un bar. A las 3 horas la llamaron del bar como diciendo, che, puede ser que tenemos un teléfono tuyo, o sea, llamaron al guía. Es decir, caminamos de noche sin absolutamente ningún problema. Muchas veces existe como esta idea de que todo lo que es desconocido, todo lo que está como de Turquía hacia el este, todo lo que es musulmán, ya uno por poco, viste, parece que, no sé, que muere, y es una sensación absolutamente... Sí, me parece que lo perdimos. ¿Escuchás? Sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, te decía que lo que uno descubre en estos lugares, más allá de paisajes, de gastronomía, de historias y demás, el viaje siempre es la gente y en estos lugares del mundo la gente es espectacularmente amable, servicial, cálida, te da lo que no tiene y bueno, obviamente eso es una satisfacción muy grande, ¿no? Claro, por supuesto. Y también, bueno, buscar lo humano, ¿no? Cómo viven, cuáles son sus actividades diarias, la educación, como vos decías, la situación de género, en lugares que no vemos, que no conocemos, que están muy distantes y que tienen otro relato muchas veces, ¿no? Atravesado por un discurso distinto. Te has convertido como en un especialista en esos países, ¿no? ¿Te consultan mucho? Sí, a ver, yo un poco le rehuyo también al mote especialista, porque como te dije antes, un poco la esencia que trato de mantener es esa persona que descubre, se asombra, se sorprende. Obviamente, a ver, vengo hace unos días por segunda vez de estar en Uzbekistán, con lo cual no creo que haya muchas otras personas en Argentina que te puedan hablar 2 veces de sus viajes por Uzbekistán o 2 veces de Bangladesh o tanto tiempo en Afganistán. Digo, en ese sentido, obviamente, sé cómo es, no es que le rehuyo innecesariamente a algo que sé que es así, pero bueno, tampoco a mí me gusta ser alguien como de la academia, ¿me entendés? No es que yo te voy a hacer un paper sobre la economía iraní, yo prefiero ir y hablar con la gente y contarte y pasar un poco de lo micro a lo macro. Es decir, tal vez si yo te explico una anécdota muy graciosa que me pasó en la frontera entre India y Pakistán y que a vos te causa mucha gracia y que te reís y que pasas un buen momento y demás, pero a mí me sirve esa anécdota para explicarte por qué la frontera entre India y Pakistán es tan conflictiva, cómo fue la separación de estos 2 países en 1947, qué tiene que ver el Islam en lo que pasó, qué tiene que ver el hinduismo en lo que pasó, qué es el hinduismo, por qué los hindúes no comen vaca y por qué los musulmanes no comen cerdos, ¿entiende? Sí, entonces, no es que te haga un paper sobre eso, sino que a partir de una anécdota que te hace reír y algo que ves y algo que me pasó a mí,
bueno, me sirve como a partir de lo micro pasar a lo macro y contarte todo un montón de historias y aprendizajes sobre el mundo que no conocemos. Bien. Bueno, ¿cómo vas a estructurar lo que vas a hacer en la Bardén la próxima semana? Bueno, es difícil porque imagínate, hablar en 2 horas Claro. de tanto mundo es complicado, pero bueno, a ver, lo cierto es que las veces que lo hemos hecho ha salido muy bien, y yo siempre digo, tampoco es que quiero que el espectáculo funcione como algo cerrado en el cual vos te vas con dogmas y decís, bueno, esto es 100% así. Más bien me interesa que durante 2 horas alguien te llene la cabeza de disparadores, ¿no? Y de repente uno dirá, che, me reinteresó esto que dijo sobre Ganesha y sobre estos dioses hindúes, lo voy a buscar cuando llegue a casa. Otros dirán, che, me reinteresó esto que dijo sobre Afganistán y sobre la forma que tienen de organizarse en clanes. Me re gustó esto que vi sobre Burundi y no sé, y la forma de comida, qué sé yo. Entonces como hacer un viaje temático, ¿no? Hay partes que hablamos de comida, hay partes que hablamos de conflictos, hay parte que hablamos de etnias, hay parte que hablamos de ropa, de cultura, de música, Qué bueno. muchos videitos hay también, y que a partir de eso vos te vuelvas a tu casa con un montón de disparadores nuevos y que básicamente te sientas lo que somos, una hormiguita en medio de un mundo tan inmenso, y de nuevo, no me interesa que la gente se vaya al teatro con ideas cerradas, sino que diga, che, me interesó esto, voy a buscar un poco más, voy a aprender un poco más. Y Curiosidad. el mundo, la verdad que es algo hermoso, ¿no? Claro, ser curioso, ¿no? Por supuesto. Eso es en esencia lo último de todo. Bueno, Fernando, escúchame, ¿te dicen Fernando o te dicen periodista? Mira, a mí me gusta que me digan Fernando, pero no te voy a negar que ya un poco mi alter ego Claro. me comió. Total. Así que de las dos maneras está De las bien. dos maneras. Bueno, mira, tenemos a María Cristina que manda fotos de los libros que tiene. Me encanta grande. leerlo, me dice. Te mandan saludos los oyentes. Hay también, bueno, gente que está preguntando, que está queriendo saber por qué. También recomendamos, porque vos hablaste sobre Twitter y sobre Instagram, que fueron como las dos herramientas en redes que empezaste a usar cuando arrancaste allá Sí. en el 2019. Pero la gente, ¿dónde puede ver tu trabajo? A ver, hoy en día casi que googleás Periodistán y ya te aparece un montón de cosas diferentes. Lo cierto es que los libros en cualquier librería, hay 3 libros de África, de la Ruta de la Seda y de India. Si no, también las librerías online, ¿no? Eso es muy fácil de conseguir. En Rosario sé que hay muchísimas librerías que lo tienen. Y después en redes, bueno, lo que más uso es Twitter, aunque lo cierto es que en el último tiempo lo tengo un poquito no tan activo porque de tanto viajar a veces, viste, no me da el tiempo. Claro. Pero bueno, siempre la esencia sigue siendo esa. También en Instagram subo fotos y cuento cosas de los viajes y demás. Y si no, bueno, soy una persona muy, muy accesible, ¿viste? Contactarme por medio de esos métodos. Digo, si alguien se imagina que quiere viajar conmigo también, siempre estoy contando cuáles van a ser los próximos viajes. Y bueno, y después el teatro. A quien le interesó que vaya ahí el 30 de mayo a la Sala La Bardén. Yo después siempre de las obras me quedo charlando un rato, firmo libros. Así que, perfecto. Bueno, nada, hay muchas formas. Vos sabés que los oyentes de Radio Universidad participan un montón. Alguien se acuerda del libro Seda, que es una historia de amor, pero que cuenta un poco. Barico. De Barico, claro. Librazo, por supuesto. Bueno, gente que dice, qué maravilla, quiero comprar las entradas. Bueno, que entren a la página de la Bardem. Allí tienen todos los datos. Sala, no me acuerdo, ¿no? Plataforma La Bardem o Sala La Bardem. Sí, entradas La Bardem y te lleva directamente para que compres. Qué maravilla lo que estoy escuchando. Alguien dice, ¿cómo bancás los viajes? Pregunta alguien por acá. Que son muy costosos esos lugares, preguntan. El primer viaje que hice, que fue el que dio inicio a Periodistán, lo banqué con la indemnización que me habían pagado del trabajo que había perdido. Y pensé que era una plata que tampoco era tanta, que me iba a durar 3 meses como mucho. Y después te encontrás con gente tan increíble que no te deja pagar comida, que no te deja, que te obliga casi que a alojarte con ellos, particularmente en Medio Oriente. En Medio Oriente es una locura la hospitalidad de las personas. Y me di cuenta que de repente pasaban los días y no gastaba nada, la verdad era esa. En Afganistán siempre cuento la historia, estuve 10 días, no me dejaron abrir la billetera, y no te estoy hablando de que estaba en Alemania
un país ordenado económicamente. Gente que vivió los últimos 50 años en guerra, que come lo que puede, que vive como puede y que sin embargo de ninguna forma iban a permitir que alguien que visitaba su país para mostrar cómo es pagase nada. O sea, me regalaron de todo. Entonces, bueno, un poco el primer viaje lo banqué con la plata y la indemnización, pero principalmente gracias a la hospitalidad de la gente. Y a partir de ahí, todos los viajes que vinieron ya fueron en algún punto financiados. Claro. Después fui a India a escribir un segundo libro, pero como el primer libro ya le había ido tan bien, me pagaron el viaje justamente para que escriba el libro. Después ya fui invitado, después empecé a viajar con gente. Es decir, Claro, se fue haciendo el soy ciclo. un súper mega privilegiado de que hoy en día ya no pienso en cómo financio los viajes, la verdad. Claro. Pero bueno, toda mi vida los había hecho como podía. O sea, el primer viaje lo hice a dedo también. Viajé mucho a dedo por Irán, por la parte kurda, por Turquía. Bueno, lo fui haciendo como pude y de repente ahora tengo la suerte de que dejó de ser un problema, por suerte. Bien. Bueno, le contamos a la gente que vas a estar el viernes, 21 horas en Sala Labardén. Las entradas que recién preguntaba una oyente, plataformalabardén.gov.ar, ahí las pueden comprar. Y bueno, nosotros también recomendamos tu canal de YouTube, Periodistán, ¿no? Periodistán OK, donde están las entrevistas muy interesantes lo que haces. Un poquitín abandonado porque, bueno, básicamente no tengo tiempo, pero ya va a Claro, volver, porque además y me lleva gusta mucha que tenga ese producción, objetivo. son especialistas, Sí, expertos en exacto, temas que son disparadores exacto. que vos traes de tus viajes, ¿no? Exacto, y lo que estoy haciendo ahora también son cursos. Apa. Digamos, me rodeo de esta gente que sabe tanto y me interesa que la gente aprenda sobre el mundo, entonces empezamos un grupo de estudios sobre China, grupo de estudios sobre India, así como te dije, por cualquier cosa que me quieran contactar, siempre ahí algo tengo como para ofrecer. El objetivo es básicamente que cada vez más aprendamos más sobre el mundo para también entender más nuestro país, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Fernando, Periodistán, te mandamos un abrazo, muchísimas gracias. Apasionante la vida y la historia que está contando, dice un oyente que termina en 102. Te mandamos un abrazo, gracias. Bueno, un abrazo grande para ustedes y nos vemos en el teatro. Dale, hasta luego. Bueno, charlábamos con Fernando Duclos, Periodistán, va a estar en la ciudad, muy interesante, búsquenlo en redes, en su canal de YouTube están los programas de las entrevistas políticas, también por ahí lleva a alguien, algún artista o alguien de la cultura, pero para hablar básicamente de esos países, en charlas distendidas que no se dan en otros espacios, ¿no? Que parece ser como que no generan clics, entonces como no generan clics no son interesantes para los medios. Bueno, ahí están y hay gente que se ocupa, que estudia, que pone ganas y muestra estos lugares que no vemos habitualmente y escuchar también a los que saben y a los que estudian sobre esas condiciones de vida y esas políticas. 1152-341-388-6677. Hay más happening, ya viene la agenda.